Saludos, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Una vez más, señores, aquí nos encontramos en este su espacio, en Noticias. Como siempre, muchas informaciones, muchas cosas que ustedes tienen que saber. Aquí las traemos para que estén debidamente enterados. Sí, muchas cosas que se ven y otras que parecen increíbles. Señores, ¿quién lo diría? ¿Quién diría que la presente Cámara de Cuentas que hay en República Dominicana iba a tener una suerte peor a la que salió? A la que salió, que este país estaba deseoso de que se fuera porque mantenía una impunidad increíble en todos los asuntos del país. Una Cámara de Cuentas que le habíamos cambiado el nombre en el pasado y le decíamos la Cámara de Cuentos. Y cuando nombran la actual Cámara de Cuentas, pensamos, bueno, va a haber en este país que andar con cuidado, porque por fin hay una Cámara de Cuentas. Sin embargo, señores, tiempo después nos hemos dado cuenta que lo que hay es un grave problema, no una Cámara de Cuentas. Y es tan grave el problema que existe que en este momento la Cámara de Cuentas de República Dominicana va rumbo a ser la Cámara de Cuentas una Cámara de Cuentas del pasado. Va rumbo a ser una Cámara de Cuentas del pasado, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Rumbo a ser una Cámara de Cuentas del pasado va esa Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Y uno, cuando ve esto, se pregunta, ¿pero y qué es lo que está pasando? ¿Por qué este país está así? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué esta situación se está dando en República Dominicana? ¿Qué se pretende? ¿Qué se pretende hacer en este país? ¿Qué se pretende lograr? No entiendo absolutamente nada, pero nada de lo que está pasando con esta situación. Entonces, ¿cuál es la expectativa? Que la Cámara de Cuentas va a un juicio político y que ese juicio político al que se enfrenta esta Cámara de Cuentas, pues podría desencadenar en algo terrible. Ese juicio político podría hacer que esa Cámara de Cuentas pues quede eliminada, que la Cámara de Cuentas se convierta en una Cámara de Cuentos, que esa Cámara de Cuentas pase a la historia, que sean sancionados y expulsados del gobierno los miembros de esa Cámara de Cuentas.
Eso es lo que podría ocurrir en un juicio político como el que se va a someter la Cámara de Cuentas. Que sean eliminados, los miembros de esa Cámara de Cuentas. Eso es lo que podría ocurrir, que los miembros de la Cámara de Cuentas sean eliminados, que sean procesados y eliminados. Esa es la situación que podríamos ver con esa Cámara de Cuentas, que, repito, está ya camino a un juicio político. ¿Y por qué yo estoy diciendo que va camino a un juicio político? Porque ya la comisión que estudiaba el asunto de la Cámara de Cuentas decidió aplicarle el juicio político. Decidió mandar a juicio político esa Cámara de Cuentas. Decidió que la Cámara de Cuentas va a un juicio político, que esa Cámara de Cuentas tendrá que responder por lo que habría hecho, y cuál sería la suerte de los miembros de la Cámara de Cuentas. Bueno, la destitución, y que nunca más pues vuelvan a ser funcionarios públicos. Esa es la suerte a la que se enfrentan. ¿Y qué es lo recomendable para evitar esa sanción para los miembros de la Cámara de Cuentas? Lo más recomendable es la renuncia. Sí, eso es lo más recomendable, la renuncia. La renuncia es lo más recomendable. Si finalmente el Pleno de la Cámara de Diputados decide acusar ante el Senado a los miembros de la Cámara de Cuentas, como recomendó una comisión especial de ese hemiciclo, sería la tercera vez que en el país se realizaría un juicio político a funcionarios públicos y de elección popular. El caso más reciente de un juicio político ocurrió en el 2008, cuando el Senado juzgó uno de los integrantes de la Cámara de Cuentas, designada como en el periodo 2006-2010. Ese hecho estuvo precedido del juicio político realizado en el año 1972 al síndico del Distrito Nacional, Manuel Antonio Jiménez Manolín. El 24 de junio, una comisión especial de la Cámara de Diputados, presidida por Rogelio Genao Lanza, aprobó recomendar al Pleno del órgano legislativo la realización de un juicio político a los 5 integrantes de la Cámara de Cuentas. De acogerse esa moción, serían enjuiciados Yanel Andrés Ramírez, presidente de la Cámara de Cuentas; Elsa Catano, vicepresidenta; Tomasina
Tolentino de Mackenzie, secretaria, Mario Arturo Fernández y Elsa Peña, miembros. Se informó que la decisión de la Comisión Especial de Legisladores que se sustenta en el hallazgo de faltas graves incurridas por los miembros del órgano fiscalizador de los fondos públicos, algunas colectivas y otras individuales. Según el numeral 1 del artículo 83 de la Constitución, compete a la Cámara de Diputados acusar ante el Senado a los miembros de los organismos públicos elegidos por voto popular por el Senado y por el Consejo Nacional de la Magistratura por la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones. Como requisito, la Carta Magna impone que la acusación sea formulada con voto favorable de las 2/3 partes de la matrícula. Igual votación se exige al Senado para destituir a un funcionario mediante el juicio político. El funcionario quedará suspendido de sus funciones desde el momento en que la Cámara de Diputados lo acuse y destituido tan pronto el Senado declare su culpabilidad por mandato constitucional. En el artículo 80, numeral 1 de la Constitución se establece que la persona destituida no podrá desempeñar ninguna función pública durante 10 años. Además, deja abierta la posibilidad de un sometimiento penal si hubiese méritos, por lo que puede ser acusado ante los tribunales. El reglamento del Senado establece en su artículo 318 que para fines del juicio político, esta Cámara Legislativa se constituirá previamente en comisión general a instancias del presidente del Senado, dentro de los 10 días hábiles de haber recibido la acusación por parte de la Cámara de Diputados para determinar si procede o no la acusación. La Ley 1004 establece en su artículo 14 que los miembros de la Cámara de Cuentas solo podrán ser separados de sus cargos durante el ejercicio de su mandato por el Senado de la República en virtud de la decisión motivada por incumplimiento de sus responsabilidades o por la comisión de graves irregularidades previo escrito respecto del derecho de defensa. La Cámara de Cuentas, según describe la Carta Magna, es el órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y patrimonio del Estado. Esa Cámara de Cuentas está metida en tremendo berenjenal. En tremendo berenjenal se ha metido la Cámara de Cuentas en este momento. ¿Y por qué yo digo que se ha metido en tremendo berenjenal? Porque si va a un juicio político, se expone a la destitución. ¿Y qué es lo recomendable? ¿Qué le recomendaron a los miembros de la Cámara de Cuentas cuando en el 2008 se ordenó un juicio político? En esa ocasión, a los miembros de esa Cámara de Cuentas, que por cierto presidía Terrero, una persona que nosotros conocemos y que es una persona muy, pero muy correcta. Sin embargo, un chisme interno por las ambiciones de uno de los miembros que quería desacreditar el presidente
para él, ¿verdad?, conseguir proyección, pues llevó esa Cámara de Cuentas a la destrucción, a la destitución. Esa Cámara de Cuentas que presidía ese gran contable Terrero, pues fue eliminada prácticamente. Y fue eliminada, no fueron todos a juicio político, porque optaron por renunciar, ¿sí? Eso fue lo que hicieron. Renunciaron para evitar la destitución. Porque si usted va al juicio político y lo van a destituir, entonces usted va a tener que cargar con esa responsabilidad y va a durar o va a tener una sanción de 10 años sin poder ocupar ningún puesto en la administración pública. Y para evitar exponerse a esa situación, los miembros de la Cámara de Cuentas de aquel entonces, 2008, decidieron renunciar. Vamos a esperar, porque la Cámara de Cuentas tiene la oportunidad de seguir hacia adelante y ir a juicio político. Pero además hay que esperar que el Pleno de la Cámara de Diputados conozca el informe que le van a presentar, los miembros de la comisión especial que estuvieron haciendo la investigación a la Cámara de Cuentas y que concluyeron recomendando el juicio político. ¿Qué creo yo en particular de esta recomendación? Que es lo correcto. Que los miembros de esa comisión hicieron lo correcto. Que los miembros de esa comisión no podían cargar con responsabilidad ajena. Y que pasaron al Pleno la responsabilidad de que también el Pleno haga lo mismo. Que no caiga en llevar responsabilidad ajena. Que sean los miembros de el Senado que decidan qué van a hacer con esta Cámara de Cuentas cuando lo sometan a un juicio político, que ahí sí tendría que ser entrevista pública y todo, porque ya sabemos cómo es esto, que hay precedente. Y nosotros, los que estamos siempre apostando a la transparencia, nos gusta esto y que se practiquen estos mandatos que tiene la ley. Qué bueno que se pueda contar con este mandato de ley. Que este mandato de ley pues sea pues bien logrado, que se pueda contar con todo esto. Qué bueno que existen mecanismos que pueden llevar a juicio político a los funcionarios que no hagan las cosas como tienen que ser. Eso es interesantísimo que se pueda pues contar con instrumentos de esta naturaleza. Ahí está la Cámara de Cuentas metida en problema, un juicio político
al que tienen que asistir, y en ese juicio político podrían ser destituidos. Bueno, esperemos a ver qué pasa con la Cámara de Cuentas, que ya es más que cuentos.